Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Yo me presento, soy Ana García y si queréis o tenéis alguna duda respecto de salud, os podemos ayudar. Sabéis que podéis contactar con nosotros, os ayudaríamos encantados. Hoy tenemos el placer de estar en esta formación con Tamara Álvarez. Ella es nutricionista, tecnóloga de alimentos y trabaja en el departamento I+D de Web Botanics. Y estábamos aquí esta tarde para hablar de un tema muy interesante, como es esta etapa de la menopausia y cómo tomarla con más equilibrio y bienestar natural. Para todos los que estáis aquí esta tarde con nosotros, muchas gracias por estar aquí y os recordamos que participáis todo en un lote de sorteos de Web Botanics y próximamente os enviaremos junto a esta grabación quién ha sido el ganador de estos productos. Así que al final de la formación, si tenéis alguna duda, podéis escribirla por el chat y os iremos respondiendo. Así que cuando quieras, Tamara, adelante. Vale, a ver, voy a presentar, a ver si me deja compartir bien ahora. Vale, creo que se ve bien. Vamos a poner una pantalla completa. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues nada, pues vamos a empezar este taller, este breve taller. La menopausia da para mucho, pero tampoco podemos extendernos más de lo habitual porque, bueno, pues es un tema bastante complicado, es un tema que daría para estudiar un máster, así que vamos a hacer pequeños tips y qué complementos alimenticios nos pueden ayudar para mejorar la salud hormonal en menopausia a nivel general. Bueno, ya me han presentado, soy Tamara Álvarez, soy nutricionista y tecnóloga de alimentos y soy la responsable de I+D+I de WeBotanics. Vale, bueno. Esta es una presentación que es un poco más larga porque englobo mujer en edad fértil y no edad fértil, pero vamos a ir directamente a la parte de mujer en no edad fértil porque es al final lo que tenemos en sí. Pero bueno, vamos a ir empezando a hablar qué es la salud hormonal femenina, que ahora parece que durante mucho tiempo a las mujeres siempre se ha olvidado hablar de la mujer, de sus hormonas, de todo lo relacionado con la mujer. Siempre los estudios científicos se han hecho con hombres, no se hacen con mujeres, pero ahora ya parece que interesamos más al campo científico, al farmacológico, porque se ha visto que hormonalmente no tenemos nada que ver un hombre con la mujer. Entonces, ¿qué se puede considerar o cómo se puede definir la salud hormonal femenina? Que es el equilibrio adecuado de las hormonas que regulan múltiples funciones del organismo y especialmente están relacionadas con los sistemas reproductivo, metabólico, estado de ánimo, energía, sueño, etcétera, ¿vale? Las hormonas, ¿qué son las hormonas? Pues bueno, pues son mensajeros químicos que son producidos por ciertas glándulas, pues puede ser las glándulas suprarrenales, puede ser los ovarios del sistema endocrino que circulan a través de la sangre y llegan a un órgano diana, que se dice, ¿vale? Y a partir de ahí, pues crea un proceso fisiológico que hace un efecto en ese órgano diana para que funcione. Vale. ¿Cuáles son las principales hormonas femeninas que tenemos? Bueno, pues tenemos los estrógenos, la progesterona, la LH, la FSH, la prolactina, la oxitocina, el cortisol, la insulina, las hormonas tiroideas y la testosterona. La mujer también tiene testosterona, pero a niveles bajitos, ¿vale? Pero también hace su función en el organismo. Tener, por ejemplo, testosterona en niveles normales es una cosa muy importante porque si tienes en exceso, pues pueden aparecer patologías también en la mujer. Vale. Bueno, ¿cuáles son las principales hormonas femeninas? Bueno, pues las más conocidas son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son los que controlan el deseo sexual femenino, regulan el ciclo menstrual y son los que caen en la menopausia, ¿vale? Mantienen la salud ósea de la piel y de los vasos sanguíneos y son esenciales para la fertilidad. La progesterona, pues prepara el útero para el embarazo y lo ayuda a mantener en las primeras etapas, regula el sueño, equilibra el efecto del estrógeno, ¿vale? Para regular los estrógenos y la progesterona, y regula el ciclo menstrual y es clave para la reproducción. La FSH, la hormona folículo estimulante. La FSH estimula el desarrollo de los óvulos y es necesaria para la ovulación y la fertilidad y es un parámetro que se mira mucho en menopausia para decir, vale, esta mujer está en menopausia. ¿Por qué? Porque la FSH normalmente sube, baja en base al ciclo, pero cuando estamos en menopausia sube, sube, no para de subir, ¿vale? Porque no hay otro factor que haga que baje. Entonces, cuando una mujer tiene la FSH ya disparada, cuando estamos alrededor de los 50 años aproximadamente, cada caso es particular,
cuando vemos que el FSH está disparada es cuando te dice el médico, no, ahora mismo ya se puede considerar que estás en rangos de menopausia, ¿vale? La LH, la hormona luteinizante, desencadena la ovulación, es decir, libera el óvulo y sin LH no habría ni ovulación ni posibilidad de embarazo, ¿vale? Es como que digamos la chispa que hace que se suelte el óvulo para que se pueda fecundar. La prolactina estimula la producción de leche materna y es fundamental para la lactancia, pero también desajustes de prolactina, por ejemplo, una prolactina sin embarazo elevada por estrés, puede producir, pues eso, por ciclos sin ovulación, que te salga leche sin haber estado embarazada, ¿vale? Entonces la prolactina también tiene su función. La oxitocina es la que causa las contracciones en el parto y la expulsión de la leche y participa en el vínculo afectivo emocional de la madre junto con su bebé. La insulina, que se desajusta mucho en la menopausia, regula los niveles de azúcar en sangre y es crucial para el metabolismo de la energía. Y las hormonas tiroideas, que también corren riesgo de desajustarse en la menopausia, controlan el metabolismo, influyen en el peso, la energía, la temperatura corporal. Si tenemos desajustes de las hormonas tiroideas, se te puede caer el pelo, notarte muy cansado, ¿vale? Y muchas veces se confunde los síntomas de la menopausia con los de un hipotiroidismo, porque es que sí que es cierto que son muy parejos, pero también yo veo mucho en consulta mujeres que empiezan con la menopausia y encima debutan de un hipotiroidismo. De hecho, pueden estar vinculados. Entonces, siempre que estemos cerca de la menopausia, es recomendable mirar las hormonas tiroideas para ver en qué punto están, ¿vale? El cortisol regula la respuesta al estrés y afecta mucho al sistema inmunitario, metabólico y el sueño. En menopausia lo que puede ocurrir con el cortisol es que haya picos de cortisol o desajustes de cortisol que hacen que eso afecte a la insulina, ¿vale? Porque son hormonas que están muy unidas y eso hace que pues baje, pues que tengamos una resistencia a la insulina y que nos cueste bajar peso, que tengamos más tendencia a aumentar la grasa a nivel abdominal, ¿vale? Y por último tenemos la testosterona, que, bueno, pues los niveles de testosterona aumentan la libido, ayuda a la formación de músculos y huesos, aunque es más alta en hombres, las mujeres también necesitan, pero en pequeñas cantidades para tener su función. Vale, bueno, ya habíamos dicho que implica tener buena salud hormonal, vale. ¿Qué pasa si hay desequilibrios? Bueno, pues en una mujer en edad fértil los desequilibrios pueden llevar a tener patologías, ¿vale? Como el síndrome de ovario poliquístico, endometriosis o ciclos anovulatorios. Y en menopausia, pues bueno, no es que sean sí es un desequilibrio hormonal, pero es un desequilibrio fisiológico, es decir, es normal para la edad que toca. Es decir, desde los 12 años hasta los 50 a rangos normales, ¿vale? Cada uno tiene sus particularidades. Es la mujer en edad fértil, ¿vale? Con las consecuencias que tiene los estados anímicos por los cambios menstruales. Y a partir de ahí se puede considerar ya que tenemos la menopausia, aunque a partir de los 45 años es la premenopausia, que es cuando ya empezamos también a tener desajustes y ciertas sintomatologías acordes a la menopausia, ¿vale? Entonces, si nos metemos directamente en la mujer en edad no fértil, que es a lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Tenemos dos etapas de edad no fértil en la mujer. Primero es la de antes de su primera regla, antes de la menarquia, pongamos desde el nacimiento hasta los 12 años de media, y después tenemos la menopausia, que es pues desde la última regla, es decir, se considera menopausia desde que tienes la última regla y pasa un año sin regla, ¿vale? Entonces, no hay posibilidad de ovulación y por tanto no hay posibilidad de embarazo al respecto. Hay diferentes etapas alrededor de la menopausia, que es la perimenopausia, la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. ¿Qué es la perimenopausia? Bueno, pues la etapa que marca la transición entre la edad reproductiva y la no reproductiva. Puede empezar entre 2 y 8 años antes de la menopausia. La premenopausia, periodo desde el principio de la menopausia hasta la última menstruación, que suele rondar, como os he comentado, unos 45 años, ¿vale? A partir de ahí se puede considerar que estamos en premenopausia. Insisto, cada persona es un mundo, alguna le puede empezar con 42, otro con 48, cada persona es un mundo. Así que se puede ver, sí que se puede asociar que entre antes te haya bajado la regla, antes te viene la menopausia. Una niña de 9 años que le haya bajado la regla la menopausia será antes. O al revés, una niña que le haya bajado la regla con 16 años, pues la tendencia es que le baje más tarde, o sea, que la menopausia le venga más tarde.
¿vale? En la premenopausia también otra cosa significativa es cuando empiezan los síntomas. Síntomas de pérdida de masa muscular, de cansancio, pérdida de masa ósea, de algunos sofocos, un poquito de insomnio, bajo estado anímico, ¿vale? Es lo que se podría... y es aquí donde tenemos que empezar a trabajar con la menopausia. Aunque nos veamos muy bien, muy jóvenes, nos veamos que la menopausia está muy, muy lejos. A partir de los 40 años hay que pensar en la menopausia y a partir de los 45 hay que empezar a trabajar en la menopausia. Menopausia, como os hemos comentado, es la última menstruación y desde la última menstruación durante un año no tiene que haber regla para considerar menopausia. Si después te ha bajado la regla a los 6 meses, todavía se podría considerar que estás en premenopausia, no en menopausia. Y la posmenopausia es el periodo desde la última menstruación o a partir de un año después y es cuando terminan los cambios hormonales o síndrome menopáusico, que puede durar entre 6 de rangos medios de entre 1 a 6 años. Aunque sí que es cierto que he visto mujeres que incluso le duran un poco más y también he visto mujeres que no tienen ningún tipo de sintomatología de la menopausia. Pues mira qué suerte, ojalá todos así, ¿vale? Pero bueno, a rangos generales, las sintomatologías y de media o el síndrome menopáusico duraría entre 1 y 6 años. ¿Qué es el síndrome menopáusico? Bueno, pues es un conjunto de signos y síntomas que pueden afectar a la mujer durante la menopausia. Vale. ¿Qué pasa en la menopausia? Bueno, pues se puede decir que es el final de la edad fértil de la mujer, es otra etapa más, una etapa fisiológica, no es ninguna enfermedad ni mucho menos, es el fin de su edad fértil, ¿vale? Se considera cuando han pasado 12 meses sin menstruación y oscila de media entre los 45 y los 55 años. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues principalmente lo que es más notorio es la caída de los estrógenos y de la progesterona. Y conlleva todo ello a cambios en el estado anímico, a sofocos o calor repentino, ¿vale? Junto con, pues eso, que puede ir asociado con taquicardias, con sudor, con soltar muchísima agua, ¿vale? Y cambios en el sueño, en la piel y en la libido. Eso se nota, es lo que más se puede decir que se nota en menopausia, ¿vale? ¿Qué alimentos pueden ser interesantes aumentar sus requerimientos en la menopausia? Bueno, pues principalmente el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio y el riesgo de osteopenia o el siguiente paso sería la osteoporosis es bastante acentuado a partir de la caída de los estrógenos. Los estrógenos son unas hormonas que protegen el hueso, que ayudan que sea más fuerte, que se forme el hueso continuamente. Pero cuando llega la menopausia lo que hace es la osteopenia. La osteopenia es la que digamos la primera fase de una osteoporosis y después cuando ya es más avanzada pasamos a osteoporosis. Y lo que pasa es que se van agujereando internamente los huesos, cada vez son más porosos. Y si son más porosos, pues las estructuras no son tan firmes, ¿vale? Entonces el riesgo de ruptura es considerable. Las crucíferas, es muy interesante comer brócolis, alcachofas, coliflor, coles de Bruselas, porque tiene unos niveles de antioxidantes muy interesantes para la menopausia, que otra de las cosas que ocurre en menopausia es que la caída de estas, o sea, el avance de la piel hace que produzcamos menos antioxidantes a nivel interno del organismo, como puede ser el glutatión, que es el antioxidante más importante del organismo, lo creamos nosotros y es lo que hace que nuestro cuerpo luche contra los radicales libres que envejecen nuestras células y que para que la mitocondria funcione muy bien. Esto mismo, los fitoestrógenos, sustancias procedentes o componentes químicos de las plantas que nos pueden ayudar a mitigar ciertas sintomatologías de la menopausia, como puede ser las bayas de soja, las bebidas de soja, podrían tomarse sin ningún tipo de problema para liar. Evidentemente no va a ser como, a lo mejor como un complemento alimenticio que sea bien concentrado en fitoestrógenos o ya hablando de terapias sustitutivas hormonales. ¿Vale? Que podría... Por favor, las preguntas si podéis hacerlas al final, ¿vale? Y procurad que no sean muy personales porque hay cosas que son muy personales que a lo mejor eso es una consulta de un especialista médico o una consulta con un nutricionista que desde un chat va a ser complicado de eso. Preguntas a lo mejor más genéricas para que pueda venir bien a todo el mundo que estamos viendo. Vale, aumentar la fibra y el almidón resistente.
Otra de las cosas que se puede notar en la menopausia es el lentecimiento del tubo digestivo, más tendencia al estreñimiento, ¿vale? Para ello, incorporar fibra soluble principalmente es muy importante. ¿Cuál es la fibra soluble? La fibra soluble es la fibra que capta agua, ¿vale? Porque tenemos la insoluble. La insoluble es la que cuando comemos alimentos pasan totalmente sin digerirse por el tubo digestivo y no capta agua, es decir, es fibra pura, ¿vale? Cartón, por decirlo para que nos entendamos un poco. Y después tenemos la fibra soluble, que lo que hace la fibra soluble es captar agua, entonces lo que hace es lubricar el tubo digestivo para que todo resbale un poquito más y encima es un alimento extraordinario para nuestra microbiota, ¿vale? Y otra cosa que es muy interesante para nuestra microbiota, para potenciarla, ¿vale? Porque el sistema inmunitario sí que se ve tocado con la menopausia, ¿vale? Es comer almidón resistente. El almidón resistente es cuando un alimento rico en hidratos de carbono, como puede ser la patata, la batata, la yuca, ¿vale? La calentamos hasta un punto que se em, puede penetrar bien un palillo sin dificultad, ¿vale? Se podría decir que ahí ya ha gelificado totalmente el almidón. Y después, para crear el almidón resistente, necesitamos meterlo en el frigorífico 12 horas mínimo. Lo ideal es 24 horas. Es decir, si tú cocinas esto a las 11 de la mañana, porque estás preparando la comida, pues sería ideal que fuera la comida del día siguiente. Así estamos creando almidón resistente. El almidón resistente es otro tipo de componente que es el alimento favorito de las bacterias intestinales y lo que hacen es pues, que esas bacterias o esa microbiota prolifere, crezca, haya más diversidad de diferentes tipos y eso lo que hace es reforzar el sistema inmunitario. Entonces, todo lo que podamos hacer de calentar y enfriar el almidón es muy interesante, insisto, en patata, en batata, en yuca, en la zanahoria, también podría ser perfectamente. Reducir en la máxima expresión los productos ultraprocesados. ¿Cuáles son los ultraprocesados? Todos aquellos que se considera un alimento ultraprocesado, aquel que tiene más de 5 ingredientes de los cuales no conocemos lo que son. Es decir, si tenemos una menestra de verduras que sabemos lo que es el pimiento, la cebolla, el calabacín, la alcachofa, claro, todo eso no tenemos problema. Pero si de repente vemos un producto con muchísimos nombres y de repente es maltodestrina, maltodestrosa, jarabe de glucosa, fibra de no sé qué, ya podemos sospechar de que es un ultraprocesado, ¿vale? Y más si tenemos E257, los aditivos, ¿vale? Más cosas. Aumentar las grasas saludables es muy interesante. El omega 3 es lo más interesante. ¿Por qué? Porque tiene mucha capacidad antiinflamatoria, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar el omega 3? Lo podemos encontrar en el aguacate, lo podemos encontrar en los frutos secos, lo podemos encontrar en el pescado azul. Lo que pasa que con el problema que tenemos con las grasas saludables es que es muy complicado muchas veces a llegar a requerimientos de omega 3, porque tienes que comer por lo menos 3 veces pescado azul a la semana, aguacate todos los días y frutos secos todos los días, que a veces es muy complejo y a veces ni con eso. Entonces, yo sí que es una de las cosas que recomiendo como suplementación, el omega 3. Suplementar todo. Nosotros tenemos un omega 3 que se puede tomar de entre 1 a 3 cápsulas al día, pues dependiendo de las necesidades, porque así es más fácil cubrir los requerimientos que estar metiéndolos en dieta, porque a veces es tan complicado meter en dieta que si te pones a meter tantos pescados azules, desplazas otros alimentos. Y entonces ya dejaría de ser un menú saludable. Los menús saludables siempre se basan en el equilibrio, ¿vale? Entonces, esto es también importante. ¿Y proteína de calidad? Importante. El tema de la proteína. ¿Por qué? Proteína de calidad se puede considerar la natural. Carne, pescado, verduras, la legumbre, perdón, verduras, carne, pescado, huevo, marisco, lácteos y la legumbre que sería proteína vegetal, ¿vale? Tenemos dos tipos de proteínas, las proteínas animales y las proteínas vegetales. Las proteínas animales son más completas que las vegetales. ¿Por qué? Porque las proteínas están formadas por aminoácidos, que son como las piezas del puzzle. Todas las proteínas animales tienen todos los aminoácidos, los 20 que necesitamos para cubrir los requerimientos de nuestro organismo. Sin embargo, la proteína vegetal no tiene todos los aminoácidos. A lo mejor tienen 10, 12, pero necesitamos los 20.
Entonces, una buena idea de cubrir requerimientos o hacer proteínas completas en la legumbre es acompañarlo con algún cereal. Por ejemplo, el puñadito de arroz con unos garbanzos es muy buena idea. Muy, muy, muy buena idea, porque muchos de los aminoácidos que no tienen las legumbres lo tiene el arroz. Entonces, un puñadito de arroz también es interesante para crear una proteína completa con todos los aminoácidos, como puede tener un chuletón de ternera, un filete de pollo, un huevo, ¿vale? Ahora bien, si me preguntáis a mí cuál es la mejor proteína con la mayor calidad o el alimento más completo, el primero es la leche materna, ¿vale? Y el segundo es el huevo. Es de los alimentos más completísimos que hay, de los más saludables que hay. Vale. ¿Por qué es importante a lo mejor aumentar los niveles de proteína en la menopausia? Porque a partir de la menopausia se pierde la masa muscular, ¿vale? Y la masa muscular hay dos cosas que la refuerzan. Es la proteína de calidad y todos los días y buena cantidad y el ejercicio de fuerza, que lo hablaremos un poco más adelante. La proteína sin ejercicio de fuerza no crea músculo y el ejercicio de fuerza, si no das requerimientos de proteína, lo mismo, tiene riesgo de de pérdida de masa muscular. Y otra cosa que es muy, muy, muy interesante, muy importante y se puede valorar en la menopausia es el uso de creatina. La creatina, ¿vale? Es una mezcla de varios aminoácidos que lo que hacen es acumularse en el músculo, ¿vale? La creatina se ha visto que ayuda a aumentar la masa muscular, a que no pierda energía el músculo, a decir, porque antes parecía que la creatina era un producto que estaba muy focalizado para el deportista, pero realmente no, porque una persona que pierda requerimientos o que pierda masa muscular, la creatina le ayuda a prevenir la sarcopenia. La sarcopenia es lo mismo que la osteopenia es la pérdida de hueso, la sarcopenia es la pérdida de músculo, que pasa, es muy notoria en la menopausia. ¿Cómo, cómo podemos, así, la creatina? ¿Qué es lo que hace la creatina? La creatina principalmente aumenta la masa muscular, ¿vale? Porque hace que se creen nuevas fibras musculares y que capte agua. Entonces el músculo se ve como con más formación. Después, ayuda para mejorar la fuerza, el rendimiento y la recuperación muscular. Muy interesante en menopausia, que la tendencia es a la pérdida de masa muscular y más si hacemos deporte. Y después para la prevención de la sarcopenia a nivel general, junto siempre con proteína, porque la combinación perfecta es comer proteína y tomar creatina. Entonces, la creatina es un complemento alimenticio muy, muy, muy interesante en menopausia para evitar la pérdida de masa muscular y para aumentar los requerimientos y tengamos energía. Y bueno, también se ha visto que ayuda a nivel cognitivo para evitar la pérdida de memoria, para cuando tú tienes un cansancio excesivo, para la concentración, para evitar los olvidos, que bueno, que el cerebro evidentemente en menopausia también se va viendo perjudicado con el tiempo a niveles generales. Y esas recomendaciones generales que podríamos tener en menopausia. Sí que es cierto que en consulta yo como nutricionista pues hago recomendaciones pues ya menús más cerrados, más pautados, pero para eso están los especialistas a los que os animo que vayáis si tenéis necesidad, porque uno de los problemas que hay en la menopausia es la tendencia a coger peso debido a la caída de los estrógenos, ¿vale? Otros tips que tenemos que tener en cuenta para la menopausia es una buena hidratación, beber agua, sobre todo si tomamos creatina, si queremos crear una buena masa muscular y que el músculo esté hidratado porque estamos tomando creatina, es importantísimo tomar uno y medio, entre 1,5 y 2 litros de agua al día, o sea, sí o sí, sin ningún tipo de duda. Vale. Actividad física regular, ejercicios que se pueden hacer. Se puede hacer cardiovascular, fuerza, flexibilidad y equilibrio, aunque el más recomendado y el que no es negociable en menopausia es el ejercicio de fuerza. Cada vez hacer rutinas de ejercicio de brazo, de pierna. Primero hay que empezar a lo mejor con el peso de tu propio cuerpo, si estás empezando, ¿vale? Con el tiempo lo que tienes que hacer es aumentar el peso, pues empezar con más. Cuando ya tengas dominado el peso de tu propio cuerpo, que eso, el que no lo hace es porque no le da la gana, porque tenéis y tenemos muchos recursos en YouTube de ejercicios de fuerza con el propio peso del cuerpo, ¿vale? Cuando eso lo tengamos dominado,
lo que tenemos que hacer es aumentar pesos, es decir, tener mancuernas o tener, yo qué sé, botellas de agua, cualquier cosa que nos pueda venir bien y a partir de ahí ir aumentando cada vez más el peso o aumentar las repeticiones. Si al principio hago pues bíceps, pues 8 de bíceps con un peso bajo, pues imagínate que hemos subido peso, pues a lo mejor hay que ir subiendo a 10 de bíceps, a 12 de bíceps, o a 15, lo que se vaya viendo, ¿vale? El 80% del ejercicio de una persona con menopausia debe, entre el 70 y el 80%, debe ser de fuerza. Entonces, yo quiero decir esto para que cada uno sea consciente de lo que nos puede, de lo que nos puede aportar o lo que estamos haciendo cada uno a día de hoy para ver si lo estamos haciendo así. Después, cardiovascular. Es muy interesante el ejercicio cardiovascular, menos que el de fuerza, pero sí, ¿por qué? Porque cuando llega la menopausia, el problema que tiene, uno de los problemas más notorios es que se aumenta de peso y principalmente se aumenta grasa visceral, ¿vale? La grasa que rodea a los órganos vitales. Se considera que es un problema, ¿vale? Cuando hemos pasado de más de 88 centímetros de cintura en el punto medio entre la cresta ilíaca, es decir, entre el hueso que se marca aquí en la cadera y la costilla, ¿vale? Pues en el punto medio es ahí donde tendríamos que mirar y si medimos más de 88 centímetros, significa que esa mujer tiene alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la grasa que rodea a los órganos vitales lo que hace es inflamar, ¿vale? Lo que provoca es una inflamación de bajo grado y esa inflamación de bajo grado al órgano que rodea lo inflama. Entonces es muy común que venga la menopausia por la caída de los estrógenos. Cojo grasa, la distribución de la grasa cambia, porque la mujer en edad fértil la grasa le va para las piernas y para la cadera, pero cuando llega la menopausia va para el abdomen, ¿vale? La grasa en el abdomen lo que hace es aumentar el bajo grado y, por ejemplo, es muy común que, pues como la grasa rodea el páncreas, empezamos con una prediabetes, un desajuste de la glucosa basal, la insulina se produce en exceso porque no es eficaz y pasamos a tener una resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina es que nuestro páncreas produce insulina, en los análisis está elevada, pero es defectuosa, por decirlo de alguna forma. Hace que no funcione de forma correcta, por tanto, no se está metabolizando de forma correcta los hidratos de carbono y la glucosa, y eso conlleva a que aumentemos cada vez más peso. Es la pescadilla que se muerde la cola. Sí que es cierto, y yo eso lo veo en consulta, que no, si una persona en menopausia ha cogido 20 kilos, no podemos asociar que sea problema de la menopausia. Hay otras cosas que hay que valorar. La menopausia no es la culpa de todo, ¿vale? Sí es cierto que la alimentación que tú tienes a los 30 años impacta de una forma y esa misma alimentación ya no te va a valer en la menopausia. Entonces, lo que tienes que hacer es, en ese sentido, aunque yo os he hecho un resumen, ir a un nutricionista especialista en salud hormonal femenina para que os paute una alimentación acorde con la proteína, bajo en hidratos de carbono, para que el cuerpo sea más eficaz a la hora de la metabolización pues, de estos componentes, de estos macronutrientes como son los hidratos de carbono o carbohidratos, que es lo mismo, ¿vale? También con el tiempo es interesante aumentar ejercicios de flexibilidad y equilibrio, porque con la edad cada vez se va poniendo más el equilibrio y la flexibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues también es una combinación interesante, pero insisto, lo más importante es el ejercicio de fuerza, ¿vale? Evitar o moderar a todo lo que se pueda las azúcares y harinas refinadas. ¿Cuáles son los azúcares y las harinas refinadas? Pues todas aquellas harinas que son blancas, todo lo que no es integral, ¿vale? Siempre hay que priorizar el pan integral, la pasta integral y el arroz integral. Bueno, yo a mis pacientes les digo que la pasta integral, que el pan integral, sí. El arroz les recomiendo blanco más que nada por el tiempo que tarda en hacerse, la verdad. Porque ya sabemos que el arroz blanco tarda 30 minutos en hacerse, pero si es el integral tardas una hora y media. Entonces es que el que lo quiera comer, perfecto. Pero bueno, si estamos metiendo el resto de harinas integrales, pues mira, sin ningún tipo de problema. Evitar las grasas
trans y saturadas. Las grasas trans son las grasas parcialmente hidrogenadas, que es un proceso que sufre una grasa vegetal, ¿vale? Que se le hidrogena, ¿vale? Se le añaden moléculas de hidrógeno para transformar esa grasa de líquida a sólida, como pasa en la margarina. O pensamos que la margarina es una grasa que es sólida. No, es una grasa vegetal y todas las grasas vegetales son líquidas. Pero al hidrogenarse hay un cambio químico, que es lo que se hace en la industria alimentaria, para pasarlo de estado líquido a estado sólido. Y es una hidrogenación a transformarlo a grasas trans. Y eso, pues eso, esas grasas, lo mismo que las veis sólidas en la tarrina, ¿vale? Esas grasas son así en nuestro sistema circulatorio. Son las que forman las famosas placas de colesterol y placas de ateroma en nuestras arterias. Son malísimas, son horripilantes. La margarina es malísima, es muchísimo peor que la mantequilla, ¿vale? La mantequilla no es la panacea, es una grasa saturada, pero se ha visto que las grasas saturadas son muchísimo peor las trans, después las saturadas, y lo mejor son las poliinsaturadas y el aceite de oliva virgen extra, que no se considera una grasa poliinsaturada. Las poliinsaturadas es el omega 3. La grasa, el aceite de oliva virgen extra es buenísimo. Es una grasa monoinsaturada y es muy antiinflamatoria. Entonces, tenemos que priorizar siempre en nuestro cocinado que sea aceite de oliva virgen extra. Descartar también el aceite de girasol o el aceite de girasol alto oleico, que es un poquito mejor, pero nada en particular, y dejarlo para cosas muy puntuales. Pues, por ejemplo, yo entiendo que si un día vamos a hacer un bizcocho, pues un bizcocho de aceite de oliva virgen extra, pues tiene un sabor un poco difícil de llevar. Entonces, eso es el tema. Intentar que sea lo mínimo y priorizar el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? El alcohol en ninguna de sus facetas es buena. No se sabe exactamente las dosis que tienen de tolerancia las personas. Por tanto, siempre la recomendación es no tomar alcohol. Y a la pregunta de ¿puedo tomar un vasito de vino porque tiene antioxidantes? Eso es una estupidez, ¿vale? Si quieres tomar antioxidantes, te comes un racimo de uvas, o te comes unos arándanos y unos antioxidantes que tienen muchísimo más y ya está, ¿vale? La excusa de para tomar alcohol, que es que yo me tomo una copita de vino porque me han dicho que es que tiene antioxidantes y es bueno, eso es error, eso es un mito. Exceso de sal. También es interesante controlar la sal, sobre todo si empezamos a tener una hipertensión, ¿vale? Porque sí que, ¿cuáles son las cosas que hay más riesgo de tener en menopausia? Tensión alta, tensión alta, por encima de 12,8, ¿vale? Sistólica y diastólica. A nivel de analítica, cuando tenemos la glucosa basal por encima de 110, pero vamos, ya os digo que tenerla por encima de 95 ya es mala señal en ayunas, ¿vale? Tener los triglicéridos altos por encima de 150, aunque mi recomendación es que estén por debajo de 100. Cuando una persona tiene por debajo de 100 los triglicéridos, significa que está comiendo la cantidad de hidrato de carbono que su cuerpo es capaz de metabolizar. Entonces, mejor por debajo de 100. Cuando tenemos el colesterol total alto, pero si desglosamos el colesterol total, si tenemos el LDL muy alto, por encima de 116 sería el corte, aunque la recomendación es estar toda la vida por debajo de 70, y esto es complicado en muchos casos. Tener el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, alto, y ese es el que te ayuda a subirlo el omega 3. La suplementación de omega 3 hace que ayude a subir mucho el colesterol bueno, ¿vale? Y el colesterol bueno lo que hace es compensar o equilibrar el malo, y así lo que se llama abajo índice aterogénico se regularía, ¿vale? Los parámetros de más de 88 centímetros en mujeres y más de 102 en hombres, el azúcar, los hidratos de carbono, los triglicéridos, para que no se me olvide todo, los parámetros de cintura. Y eso sería cuando una persona entra en menopausia, tiene riesgo de que todo esto se te altere. Si se te altera más de tres, por ejemplo, tengo perímetro de cintura alto, tengo ya la glucosa basal alta y los triglicéridos altos, significa que ya tengo síndrome metabólico. El síndrome metabólico significa tres parámetros, por lo menos, del metabolismo ya alterados. Puedes tener más, cuatro, cinco. Cuando tienes síndrome metabólico, el riesgo lo que tienes principalmente es de infartos y de ictus, es decir, de enfermedades cardiovasculares, porque parece que no, es que tengo el colesterol alto, no, tengo la... No.
O sea, hay que controlarlo porque esto se dispara más en menopausia porque es por culpa de la grasa visceral asociada a la caída de los estrógenos, ¿vale? Y la única alternativa que tenemos a nivel de hábitos de vida, porque no existen los milagros aquí, es mejorar hábitos de alimentación y hacer actividad física de fuerza, porque si no, esto va a llegar sí o sí. Y después, exceso de cafeína tampoco, o sea, no quiere decir que no se pueda comer, pero sí que es, el exceso de cafeína no es recomendado. Entonces, si necesitáis una alimentación específica para la menopausia, tenéis que ir a un nutricionista especialista en menopausia para evitar que subas más peso, bajar el que tienes o regular todos los parámetros que se te han desajustado o se te pueden desajustar. Insisto, es uno de los parámetros que tenemos que ver en analíticas, aparte de todo el hemograma normal, que es todo esto, es mirar la tiroides, que se puede, porque la tiroides, como es el hipotiroidismo o tiroides de Hashimoto, muchas veces debuta en menopausia. ¿Por qué debuta en menopausia? Bueno, pues por el desajuste hormonal general del cuerpo. Puede debutar y por el grado inflamatorio. Se inflama la glándula y pasamos a tener un hipotiroidismo de Hashimoto o autoinmune. Y aquí tenemos que tener controladas la TSH, la T4, la T3, que son las hormonas que si se lo pedís al médico de cabecera te lo mira bien y porque muchas veces se confunden, porque los síntomas son muy parecidos a los de la menopausia, muy, muy parecidos. O si tú tienes menopausia y debutas en un hipotiroidismo, se acentúa el doble. Entonces, siempre, 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 a partir de la menopausia, sobre todo en mujer, yo recomiendo hacer analítica de tiroides. Otra cosa que a lo mejor podemos mirar es la PTH, la hormona paratiroidea. Detrás de la glándula tiroidea que está aquí está la hormona paratiroides, que es la que regula el calcio en sangre o el calcio que tiene que haber en el hueso. Muchas veces vemos que, o a veces está normal, pero que se eleva un poco el calcio en sangre. Cuidado tener el calcio en sangre alto. Eso es malo. Eso significa que hay un desajuste de la glándula paratiroides, por el motivo que sea, y está la glándula paratiroides dando la orden de sacar el, el, el calcio del hueso para ponerlo en la sangre. ¿Qué significa eso? Riesgo de osteoporosis, ¿vale? Porque el calcio donde tiene que estar es en el hueso. Y después, si tenemos mucho calcio en la sangre, lo que hace es que se pueda depositar donde no debe. Y si deposita demasiado en un riñón, pues una piedra en un riñón. O si deposita demasiado por la sangre, deposita en las arterias coronarias. Y nos puede dar, pues, un infarto, porque tengamos una obstrucción por exceso de calcio en las venas, que no siempre por colesterol, es por exceso de calcio. ¿Vale? La PTH, a lo mejor no con la frecuencia de mirar la tiroides, pero sí que por lo menos cada 2 años o así, sobre todo si se eleva el calcio en sangre, hay que mirarla porque si tenemos esto y encima menopausia, el hueso, hasta luego, lo perdemos en su totalidad. Y después, hay un problema que veremos más adelante con un complemento alimenticio que tenemos nosotros, que es la suplementación de vitamina D. A nivel poblacional, el 90% de la población tenemos déficit de vitamina D, ¿vale? El 90% en España. Preguntaréis, ¿cómo es que tenemos déficit de vitamina D en un país tan soleado? Primero, porque no nos exponemos tanto como pensamos. Estamos todo el día tapados, no hay una exposición directa. Y después, cuando hay una exposición directa, solemos, como de forma acertada, poner crema solar. Pero bueno, ponerte al sol entre 10 y 20 minutos diariamente de media, ¿vale? Sería recomendado para que nuestro cuerpo produzca vitamina D, porque el 90% de la producción de vitamina D es de nuestro organismo. Los alimentos no son para nada ricos en vitamina D, para nada, ¿vale? Entonces ahí es cuando después te manda a suplementarte la famosa ampolla de hidroferol o hidrocalciferol, ampolla o pastillas que te lo dan cada 15 días o una vez al mes. Es malísima. Malísima, porque lo que hace es aumentarte mucho los niveles de vitamina D en la sangre, para cuando te hagan los análisis IMEA lo tienes esto, pero realmente no se está fijando en el organismo, porque la vitamina D no se fija en el organismo o en los huesos, que es donde queremos que vaya principalmente, o que tiene funciones aparte del hueso, muy variadas. Em, Porque para que se fije necesitamos la presencia de vitamina K2, ¿vale? La combinación de perdón, de vitamina D
3 con vitamina K2 y sería ya perfecto un poquito de magnesio, hace que la vitamina D vaya y el calcio directamente al hueso, que es lo más importante, ¿vale? Bueno, estos son tips generales que os he comentado de hábitos de vida, tanto de alimentación como de actividad física para la menopausia, pero nada mejor que un especialista para que lo que recomiende, ¿vale? Donde vamos a ir ahora es a la sintomatología asociada a la menopausia, ¿vale? Y es donde os quiero presentar este producto, que es Canagin Noche Menopausia, que es un producto que está focalizado para evitar la pérdida ósea, para evitar el cansancio y la fatiga acorde, para la ansiedad, el estrés y los cambios de humor asociados, para mejorar el insomnio, pero el insomnio, no solo el insomnio que puede haber por estrés, sino también el insomnio que nos puede dar los sofocos y las sudoraciones nocturnas, porque podemos decir que tenemos dos tipos de insomnios. Uno porque nos puede pasar a cualquiera porque tenemos un problema y no duermes, ¿vale? El insomnio normal, pero el otro en menopausia es el que asociamos a que por culpa de los sofocos y las sudoraciones me despierto, ¿vale? O puedes tener las dos cosas. Este complemento alimenticio lo que ayuda es a aliviar los síntomas en esta etapa. ¿Con qué ingredientes? Bueno, os he rodeado los más interesantes para a mi criterio, ¿vale? Que sería el trébol rojo, la cimicífuga, la cimicífuga es el más importante. La ashwagandha, el GABA, la proteína de cáñamo, la melatonina y vitaminas del grupo 6, la B12 y la vitamina D para el hueso, ¿vale? Pero como podéis ver en el packaging, ¿vale? Cambios de humor, pues para sofocos, para sudoración y para la mejora del sueño. ¿Cuál es la recomendación de este producto? Que es un producto que viene con 45 cápsulas. Una antes de acostarnos. Ahora bien, yo he tenido personas en consulta que han tomado dos cápsulas, ¿vale? Porque a lo mejor una no ha habido suficiente y no quiere ir al ginecólogo a que le den la terapia sustitutiva a estrógenos, porque eso ya es una terapia farmacológica muy potente con sus consecuentes efectos secundarios. Entonces, en Petit Comité yo os puedo comentar que sí se podrían tomar dos cápsulas si vemos que con una no es suficiente, ¿vale? Pero ¿qué nos aportan estos principios activos? Bueno, el trébol rojo tiene alto contenido de fitoestrógenos, que los fitoestrógenos son componentes de plantas que tienen una estructura química y una funcionalidad muy parecida al estrógeno al que producía, en ese caso, la mujer. Entonces, lo que hace es ir a los receptores estrogénicos y crear el mismo efecto que cuando nosotros producíamos los estrógenos. Entonces, ¿qué hace eso? Aliviar la sintomatología. Principalmente alivia los sofocos y las sudoraciones, mejora en sí la calidad de sueño y mantiene la función ósea, que es todo lo que se ve deteriorado en la mujer cuando caen los estrógenos. Entonces, claro, si estamos dando una sustancia parecida a los estrógenos, pues eso, estamos trabajando contra el sofoco, mejora la calidad de sueño y mejora la densidad ósea para evitar la osteopenia o la osteoporosis. La cimicífuga, muy buena, buenísima. Tiene una cantidad de bibliografía ya cada vez más alta. Increíble. Reduce la intensidad y la frecuencia de los sofocos, ¿vale? Es la que hace que tengas cada vez menos sofocos o que sean cortos en el tiempo. Y el otro lo que hace es quitártelos. Entonces la combinación de cimicífuga con trébol rojo es extremadamente interesante. Disminuye muchísimo la sudoración nocturna y como consecuencia no es que mejore en sí la calidad de sueño, la cimicífuga, ¿vale? No es como la melatonina, sino que es una consecuencia de la disminución de la sudoración nocturna. Entonces, la combinación de ambas es lo más importante de este producto, ¿vale? Problemas de ansiedad, de sueño, de estrés. Las mujeres en menopausia son más sensibles al estrés y más sensibles a la ansiedad. Entonces, pues bueno, pues esto lo tenemos que paliar también con algún tipo de componente que nos ayude en un complemento alimenticio. Y para nosotros el más interesante nos pareció la ashwagandha. La ashwagandha, o también llamado ginseng indio, donde se utiliza un extracto de raíz que lo que tiene es reguladores del cortisol en sangre, ¿vale? Se llaman guitanólidos, que es el principio activo de la ashwagandha. El guitanólido se ha visto que tiene la capacidad de bajar los niveles de cortisol a niveles normales, sobre todo cuando el uso es continuado. No se ven efectos en el cortisol si lo has tomado menos de 2 meses. O sea, hay que ser honesto. Todo producto, igual que un antidepresivo normal, los antidepresivos te dicen que tú empiezas a estar mejor de la depresión.
perdón, a partir del mes y que el efecto completo llegaría a los 6 meses. Por tanto, hay que tenerle mucha paciencia. Igual, y a los complementos alimenticios también hay que tenerles mucha paciencia. Entonces, estos han visto que los niveles de cortisol se regulan a los 2 meses de uso. ¿Qué efectos tiene? Pues tiene efectos ansiolíticos y neuroprotectores. Reducen así el estrés y la ansiedad y mejora también la calidad de sueño, porque claro, si regula la hormona del estrés, que muchas veces el problema que tengo de insomnio. Es por eso, por desajustes, ¿vale? Y también como planta adaptógena para regular los niveles hormonales, pero lo que me refiero más es a nivel de neurotransmisores, ¿vale? Principalmente. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos la crema íntima, porque otra de las cosas que ocurre en la menopausia es la caída de los estrógenos, ¿vale? La caída de los estrógenos hace que tú tengas más sequedad vaginal, falta de lubricación y falta de, bueno, pues de la libido y que tengamos más tendencia a picazón, a irritabilidad de la zona, a heriditas, a más tendencia a candidiasis, a vaginitis. Entonces eso, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta y cómo podemos ayudar a mejorar todo esto. Vale, para eso hemos diseñado una crema tiene capacidad calmante, capacidad antiinflamatoria, capacidad hidratante y lubricante, y nutre y repara la mucosa, que lo que hace principalmente es intentar que, eh, que las células que se han atrofiado, que se llama atrofia vulvovaginal, lo que pasa a la mujer, puedan volver a aumentar un poquitín la lubricación. No va a llegar a ser como cuando la mujer es en edad fértil. Eso vamos a hablar en plata. No, eso no va a ocurrir, ¿vale? Pero sí que puede trabajar a que vuelva a soltar un poquito el moco cervical. Vale. Vale, ¿qué componentes tenemos que han demostrado que ayudan contra el olor, la irritación y la inflamación de la zona vaginal? Bueno, pues calmantes y antiinflamatorios, la caléndula, el espino amarillo y la centella asiática, que las desarrollaremos después, son los más importantes. Después tiene aceite de cannabis, el producto, aceite de CBD de cannabidiol, que lo que tiene es capacidad es relajante, ¿vale? Para que, por ejemplo, las relaciones sexuales sean más placenteras o que no sean dolorosas, principalmente. Tiene manzanilla, tiene cúrcuma y tiene romero. Después, de nada sirve una crema si no nos ayuda a tener la zona más húmeda, que para ello está el efecto hidratante y el efecto lubricante, que lo proporciona el ácido hialurónico y el aloe vera. Principalmente lo más importante, el ácido hialurónico, porque es un captador de agua, ¿vale? Y hace que la mucosa, pues otra vez tenga más agua y así podamos lubricar un poquito mejor. Nutren y qué componentes nutren y reparan la barrera? Bueno, pues el aceite de almendras dulces y el extracto de coco. Pero bueno, lo más importante para mí en la formulación es la caléndula, el espino amarillo, la centella asiática, el CBD y el ácido hialurónico. ¿Cómo se aplica esta crema? Esta crema es para un problema de tratamiento, no es una crema que se utilice como un lubricante para una relación sexual, ¿vale? Eso es otra cosa, ¿vale? Esto es una crema de tratamiento. Se utiliza tanto en la zona externa como interna, ¿vale? Insisto, externa como interna. De hecho, lo más importante es que lo introduzcamos dentro. ¿Por qué? Para que haya contacto directo de estos principios activos con la mucosa que se ha atrofiado por culpa de la atrofia vulvovaginal por la caída de los estrógenos en la menopausia, ¿vale? Con la piel seca, limpia y seca externa. Interna no hay que limpiarse, ¿vale? Que si no arrasamos con la microbiota. Se puede usar 2, 3, 4, 5 veces que se quiera. Son todo componentes naturales y no hay ningún problema. Aquí el tema es que la zona esté bien protegida. ¿Vale? Lo más importante de cualquier producto que introducimos en la vagina es que tenga un pH respetuoso. Y eso es un pH ácido. ¿Por qué la vagina tiene un pH ácido? Porque así evitamos proliferaciones bacterianas de candidiasis, vaginitis, vaginosis, ¿vale? Porque ese pH arrasa con ese microorganismo. Entonces, el pH de 4,5 es perfecto. Por fuera necesitamos pH de 5,5 o 5,5. ¿Vale? Pero dentro de la vagina, 4,5. ¿Qué pasa en menopausia? Que en menopausia pasa de un pH ácido a un pH de 6 aproximadamente. ¿Y eso qué hace? Pues que tengas toda la sintomatología de dolor, irritación, inflamación, sequedad y más tendencia a infecciones, ¿vale? Pero si metemos esta cremita, pues volvemos a
tener el ecosistema vaginal con el pH que tiene en edad fértil, que es el mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que aporta la caléndula? La caléndula lo que aporta es propiedad cicatrizante y propiedad calmante. El espino amarillo, me encanta, es el espino amarillo lo mejor. El espino amarillo lo que se ha visto es que cuando entra en contacto con las células epiteliales de la mucosa vaginal, hace que intenten volver a lubricar otra vez. ¿Vale? Entonces este es el que ayuda principalmente, tiene mucha capacidad calmante, mucha capacidad antioxidante, pero te ayuda a volver a intentar lubricar y evitar así la sequedad. La centella asiática, un excelente cicatrizante de la mucosa. De hecho, esta crema yo se la recomiendo también en mujeres en posparto, ¿vale? Para el punto de la episotomía o para el punto de desgarro que hayas tenido, la centella asiática es lo que más ayuda a la cicatrización de esta zona sin que produzca infecciones ni nada. Es muy, muy interesante. Vale. Más cosas que tenemos. La tendencia a los picores, la tendencia a la sequedad externa. ¿Cómo lo podemos paliar? Con un buen gel de limpieza, ¿vale? ¿Qué es lo más interesante para mí que tenga un gel de limpieza? Pues principalmente un pH correcto. Aquí cambiamos a un pH de 5,5, que es el pH de fuera, pero sobre todo que tenga árbol del té. El árbol del té en dosis bajitas, cuidado, ¿eh? No se puede echar ahí aceite, que eso quema, eso corroe. El aceite de árbol del té es todas las bacterias que podamos tener u hongos a nivel externo, que es cuando tú tienes una cantidad, que es lo que pica, ¿vale? Es un regulador de toda esta microbiota. Entonces, tiene un porcentaje muy bajito de 0, exactamente no me acuerdo, no sé, un 0,6, 0,8% de aceite de árbol del té. No más porque si no te abrasa, ¿vale? Que junto con el ácido láctico, pues crean propiedades súper calmantes. O sea, tú cuando te limpias con este gel, porque es un gel de limpieza, que puede utilizar mujer en edad fértil como no fértil, lo que notas es mucho alivio del picazón a nivel inmediato, o sea, es inmediato. ¿Qué propiedades tiene antibacterianas? Bueno, pues como os he comentado, tiene el aceite de árbol del té, tiene el extracto de salvia y el ácido láctico. Propiedades hidratantes y lubricantes para que la piel, que es tan sensible, esa piel no se vea dañada. Bueno, pues tiene también ácido hialurónico, tiene aceite de oliva y tiene aceite de cáñamo. Y después propiedades calmantes, como se utilizan mucho las líneas íntimas, la caléndula, el extracto de caléndula. Esto, por favor, esto es para nivel externo, no es para meter dentro, ¿eh? Esto es un gel de limpieza, que si metes jabón dentro ya sabes lo que pasa. Recomendado para mantener la hidratación de la zona íntima y prevenir los picores y las molestias, ¿vale? Simplemente, pues después de utilizar, aclarar con abundante agua y ya está. Y después aquí tendríamos la otra variante que es el gel lubricante. El gel lubricante es para la relación sexual, ¿vale? Si queremos tener relaciones sexuales y vemos que tenemos falta de lubricación, bueno, pues aquí tenemos el gel lubricante que lo que imita este gel lubricante es a la lubricación de mujer en el momento de la ovulación, que es efecto clara de huevo, que si haces así queda un hilillo colgando, ¿vale? Ese es el momento en el que la mujer tiene la lubricación más sana, ¿vale? Que es transparente, no es cuando es blanquecina, ¿vale? Tiene aceite de CBD para que relaje la zona, el aceite de cannabis, para que relaje la zona y así las relaciones sexuales sean más placenteras. Tiene miren rama, tiene también el ácido hialurónico, aloe vera y extracto de coco, ¿vale? Lubricante. Y bueno, tiene aceite esencial de ylang que ayuda pues, a la lubricación natural. ¿Cuándo se utiliza? Pues se utiliza para la relación sexual. Se lo puedes poner tú, pero se lo puede poner él, lo que tú quieras, pero es para las relaciones sexuales, ¿vale? Se esparce bien y dura bastante, ¿eh? O sea que sin problema. Vale. ¿Qué otro componente puede estar comprometido en menopausia? Pues principalmente el magnesio. El magnesio sí que es cierto que hay un déficit poblacional complicado. Aproximadamente el 60% de la población tiene déficit de magnesio y claro, todo esto lo que hace es que el déficit de magnesio, que está presente en más de 300 procesos bioquímicos del organismo, nos veamos que tengamos cierta sintomatología, que si encima estamos en una menopausia se vea mucho peor, ¿vale? ¿Para quién está recomendado el magnesio? Para las personas que necesitan
para trabajar contra la fatiga y el cansancio, para equilibrar el sistema nervioso, para mejorar el sueño, es muy interesante, sobre todo el bisglicinato, para cuidar la salud ósea y articular, para mejorar el descanso y aumentar la energía. Nosotros trabajamos con tres tipos de magnesio que son los que nos parecen los más interesantes. El bisglicinato es el que ayuda contra la ansiedad, contra el cansancio y para mejorar el sueño. El malato es para mejorar, para que tú tengas energía de día, pero de sueño, por la noche tengas un descanso físico reparador, evitando así calambres musculares, principalmente. Y el citrato, que cuidado que con el citrato no nos podemos pasar de dosis, citrato en dosis bajas ayuda a mejorar todo el tránsito intestinal. Entonces, muy interesante que junto con la vitamina B12, que es relajante del sistema nervioso central, pues mira, muy bien. Tenemos formato cápsulas y formato polvo. Es el mismo. Lo que pasa es que el que no quiera tomar cápsulas, pues bueno, pues tiene este que es sabor limón y sabe como el Aquarius, pero sin azúcar. Que habría que añadir un cacito, que el cacito viene dentro, y había que añadir hasta la línea 2 donde pone el 2, ¿vale? Todos los días en un vaso de agua, por la mañana o por la noche. O si lo quieres en cápsulas, pues habría que tomar dos cápsulas de magnesio. ¿Cuándo tomar por la mañana o cuándo tomar por la noche? Por la mañana, yo por la noche, yo el magnesio solo lo recomiendo tomar por la noche si lo necesitas de cara a mejorar el sueño. Si no, el resto del tiempo, tómatelo de día, porque así te vas a beneficiar más de todo el tema de la energía y evitar el cansancio de día. ¿Vale? Más cosas. Importantísimo la suplementación de vitamina D en mujeres menopáusea. Tenemos déficit de vitamina D, pero en menopausia es peor. Va muchísimo peor. Lo que nos mandan la seguridad social es bastante deficiente y puede dar efectos secundarios graves a nivel renal principalmente. La vitamina D ya os explicaba que no se absorbe. Ah, una cosa que os expliqué del magnesio, perdón, es que trabajamos con esta patente, patente Albión. El magnesio irrita el tubo digestivo, pero la patente Albión, que nuestros magnesios están patentados, hacen que no te sienten mal. Cuidado, eso es muy importante, ¿eh? Que no tengas irritación del tubo digestivo. Ya me acabo de acordar, ¿vale? Porque aquí también metemos magnesio de patente Albión, no como tiene el triple magnesio, pero una dosis bajita. Nuestra composición, como os he dicho, tiene una mezcla de vitamina D, 4.000 multinacionales internacionales, vitamina K2 y bisglicinato de magnesio en patente Albión. Una persona que esté tomando, bueno, las ampollas que nos dan la Seguridad Social son 10.000 unidades internacionales. Es una bomba. Y como todo en defecto o todo en exceso, no es recomendado. Y me preguntaréis, pero es que lo manda el médico. Ya lo sé que lo manda el médico. Es el único que está aprobado por sanidad para financiarse y que no tengas que parar por él. Pero no es bueno, ni por asomo, ¿vale? Es muchísimo más eficaz y más respetuoso con el organismo y evitas efectos secundarios cuando se toma todos los días una dosis más baja. Aquí son 4.000 unidades internacionales, ¿vale? Aparte, como os expliqué, la vitamina D, nosotros necesitamos que la absorbamos y vaya y haga su trabajo en el hueso. Entonces, para ello está la vitamina K2. La vitamina K2 lo que hace es activar las proteínas que fijan el calcio en el hueso. Entonces, es la forma de que sea eficaz la vitamina D para que el calcio se fije, ¿vale? Que están en presente de K2 y muchísimo mejor si va con el virginato porque mejora la absorción del calcio en el hueso. Entonces, la formulación es total y absolutamente perfecta en este sentido. ¿Para quién está recomendado? Para personas con deficiencia de vitamina D o personas mayores con osteopenia y osteoporosis, para apoyar la masa ósea, para individuos que se exponen poco al sol o que tienen un problema de sol, para reforzar el sistema inmunitario, porque la vitamina D es el sistema inmune, y para mejorar la salud cardiovascular a nivel general. ¿Cómo se toma? Todos los días por la mañana en el desayuno y mejor con un desayuno graso una cápsula, porque la vitamina D se absorbe mejor en presencia de grasa, es decir, pues que tomes aguacate en el desayuno o que tomes leche entera, sería muchísimo mejor todos los días por la mañana. Y después, la berberina, que se ha puesto ahora muy de moda. Cuando una mujer entra en menopausia, entra en resistencia a la insulina. Su insulina no es eficaz, no metaboliza igual la glucosa, eso le lleva a aumentar de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un componente natural que es la berberina,
¿vale? Que lo que ayuda es a activar las células de nuestro organismo, la mitocondria, para que capte mejor la glucosa y así podamos evitar la subida de peso o si estamos en proceso de bajada para que sea más eficaz. Entonces, ¿es un activador del metabolismo de la glucosa? ¿Es un adelgazante? No. Es un activador del metabolismo de la glucosa que si tú tienes bien la glucosa te va a ayudar a bajar peso, ¿vale? Que quede claro la diferencia. ¿Para quién está recomendado? Para personas que tienen la glucosa elevada o prediabetes, para personas que tienen resistencia a la insulina, mujer en menopausia, resistencia a la insulina. O sea, si lo queremos ver igualmente, en analítica habría que ver la insulina y el parámetro HOMA, HOMA. Es el parámetro que indica la resistencia a la insulina. Para el control del apetito, porque tiene otro componente que es la ginnema, que se ha visto que reduce las ansias, sobre todo de dulce y de picoteo. Reduce la grasa abdominal, la visceral, la mala, trabaja contra el metabolismo lento y ayuda también a regular los niveles de colesterol y triglicéridos elevados. Entonces es muy interesante. ¿Qué es lo que hace la berberina? Ayuda al metabolismo de la glucosa, aumenta la saciedad y mejora la sensibilidad a la insulina y el perfil lipídico. Mejora el HDL, el LDL y el colesterol total. La guinema, pues como os he dicho, os ayuda para el tema de regular los picos de hambre y o de o tendencia al dulce, ¿vale? Y también ayuda también al control de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. El cromo mantiene niveles normales de glucosa, sobre todo la glucosa después de la comida, la glucosa postprandial. Y la piperina o pimienta negra ayuda a que estos dos componentes, o principalmente la berberina, se absorban mejor, ¿vale? Pero no vale cualquier berberina. La berberina realmente solo se absorbe un 1% de la planta. Entonces, cuando nosotros vemos berberina, deciros que no se absorbe, tenemos que buscar patentes, ¿vale? Aquí es patente Berbevis. Berbevis hace que prácticamente pase lo contrario, se absorbe la totalidad de los principios activos de la berberina. Entonces, aquí hay que trabajar con una patente, si no, no te va a funcionar. Es tomar paja, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se toma? ¿Cómo es recomendable tomarlo? Pues la recomendación es tomar 2 cápsulas al día, una media hora antes de comer y la otra media hora antes de cenar. ¿Por qué? Porque así damos tiempo a activar las células del organismo. ¿Se podría aumentar más la dosis? Nosotros en el packaging no podemos ponerlo, ¿vale? Pero sí se podría aumentar la dosis porque los estudios científicos hablan de mejores resultados con 1000 miligramos. Nosotros nos recomendamos 500, porque es lo que permite sanidad. Pero los estudios científicos están hechos con 1000 miligramos. Entonces, podrías tomar, si quieres, 2 cápsulas antes de comer y 2 cápsulas antes de cenar para que los resultados sean todavía más potentes. ¿Vale? Y con esto, hasta aquí hemos llegado la hora de taller de menopausia con complementos alimenticios y tips generales de alimentación y actividad física, que serían los recomendados para mujeres en menopausia. Os recomiendo que nos sigáis en redes sociales. Bueno, yo soy AR Nutrición, si me queréis buscar en Instagram, AR barra baja nutrición, o que nos sigáis en @webotanics.com. Vale, Pues muy pues interesante, la verdad. Y también es decir a la gente que si tener alguna duda o queréis que se la mandemos, también bien nos podéis escribir. Dejo aquí comunicación @casapia.org y ya sea dudas de más personales de esta temática o de cualquier duda de salud, os podemos ayudar encantados. O si queréis que le mandemos a Tamara, sería perfecto. Y si tenéis alguna duda ahora, podemos responder algunas preguntas. A a ver, la ver. creatina y el riñón. No, la creatina lo que hace es subir los niveles de creatinina, que es el residuo del riñón. No afecta a la funcionalidad renal, ni te hace daño al riñón, ni nada. Simplemente eleva porque tú estás tomando creatina y se tiene que excretar. Nada más. Entonces, no, eso es uno de los mitos que tiene la creatina. No pasa eso, vamos. En Y una perimenopausia con cambios de humor, estrés y dormir mejor, ¿qué recomendarías? No lo he explicado, pero le recomendaría nuestro Calmia Día. Calmia Día son concentraciones muy altas de la ashwagandha que os he dicho, con la patente Soden, que es la patente más concentrada del mercado. Calmia Día es el que es más potente, sin llegar a tener el Canajín menopausia, porque si estamos todavía en perimenopausia no hay que tomar el trébol rojo ni la cimicifa, ¿vale? y una pregunta que Raquel preguntaba sobre la salvia tomada.
¿También sería buena para la menopausia? Principalmente sí, yo lo he querido sí, pero sí que es cierto que es muy, dosis muy bajitas, ¿eh? O sea, tampoco dosis muy altas. Pero bueno, es de los componentes menos notorios, porque no hay mucho, la verdad. ¿A qué hora se debe tomar el sol? Las mejores horas son desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para la exposición solar, para la producción de para la producción de vitamina D. Para dormir, el mejor sol es el de las 6 de la tarde, cuando es un sol rojo. Empieza una dieta proteica y tal, eso ya es muy personal, eso mejor que te recomiendo un nutricionista en una consulta larga. Desde aquí es muy complicado. En una analítica me puedes permitir que hay que fijarse en ya, una analítica puedes repetir qué es lo que hay que fijarse. Que has mencionado el H no sé qué. El... Bueno, es que he recomendado, bueno, he dicho varios parámetros. Todos los parámetros de tiroides, la PTH, el parámetro HOMA, HOMA para ver la resistencia a la insulina. Para dolor articular, principalmente en menopausia, ¿qué recomendarías? Recomendaría el colágeno con cúrcuma, porque el colágeno te ayuda a activar las articulaciones para que no se degeneren las articulaciones y la cúrcuma para desinflamarlas. Nosotros tenemos el colágeno Mobility que está formalizado con componentes para preservar la articulación principalmente, pero con cúrcuma para bajar el dolor y la inflamación. ¿Y estos Es que suplementos que una has cosa es la mencionado? exposición solar para aumentar los niveles de vitamina D en el cuerpo y otra cosa es la exposición solar para aumentar los niveles de melatonina en el cuerpo. Para aumentar los niveles de vitamina D es exposición solar entre 10 a 20 minutos, no estar 2 horas, de entre las 12 y las 3 de la tarde. De entre las 12 y las 3, si estás 10 minutos, 20 minutos, no te vas a quemar. Y si tú quieres aumentar los niveles de melatonina o cuál es la luz que induce la producción de melatonina, es la luz que es tirando a rojiza a las 6 de la tarde. Pero no estoy diciendo que no puedas ponerte, sino que tienes que estar entre 10 y 20 minutos en esas franjas horarias. Con esa glicosilada, sí, porque tiene que estar por debajo de 5,9. Entonces sí, te va a ayudar a bajar los niveles de glicosilada. ¿Y estos productos que has recomendado también serían buenos para la posmenopausia? Sí, sí, claro, estos son para... ¿Cuáles? Todos los que hemos hablado aquí pues, estarían Sí, recomendados para después, sí. A ver, el vale. canajil menopausia, en el momento que tú quites los sofocos ya no tienes que seguir tomándolo. Pero si quieres un producto para la ansiedad y el estrés, pues el Calmia Día, por ejemplo. O si la vitamina D, es que la tendencia de la vitamina D es que vaya a la baja, por tanto siempre vas a tener un interés. Yo tomo esa vitamina D, no estoy en menopausia. Entonces, aquí están todas las recomendaciones que yo os he podido hacer. Si después de 5 años haciendo ejercicio, tomando suplementos y comiendo déficit calórico, sigo durmiendo mal, sigo engordando y sigo cansada, ¿qué más puedo mirar o consultar con el médico? Tienes que hablar con un endocrino que te mire exactamente qué es lo que pasa. Yo ya os he dicho lo que miramos a nivel de nutrición. Sería mejor que os recomiende ahí un endocrino esa particularidad. Mi Instagram es @ar_nutrición. Espera, que os lo dejo aquí escrito. AR_nutrición. Y después, donde hablo también mucho es el nuestro de @webotanics, donde hay vídeos. ¿Qué hay de cierto de la hepatotoxicidad de la ashwagandha? Pues hay de cierto que depende a la persona que le toque. Casos, nosotros no hemos tenido ninguno que se nos haya descrito. Posibilidades bajísimas. Personas sensibles, hay personas que son sensibles, lo mismo. También existe la hepatotoxicidad de tomar ibuprofeno. Entonces, son particularidades personales, lo de la hepatotoxicidad de la ashwagandha. Son cosas particulares que puede pasar a alguna persona. Pues si el endocrino que te dice que estás bien y sigues cogiendo peso, tendrás que cambiar de endocrino. Porque sí, entonces no te está haciendo caso realmente. Ese es el tema. El colágeno mobility de Webotanics, el nuestro, colágeno mobility se llama, que es azul. Ese tiene cúrcuma.
Vale, pues entonces pues ya llegaríamos hasta aquí. Pues perfecto. Muchas gracias a Webotanics y a Tamara por esta magnífica presentación y a todos los que habéis asistido hoy. Recordaros que sí, que os enviaremos la formación, la grabación. Los que nos estáis viendo desde YouTube también, muchas gracias por estar hasta aquí y hasta la próxima formación. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.